Me dicen, en un vaso con agua flota un cubo de hielo de 10 centímetros cúbicos. El vaso está lleno hasta el borde con agua fría. Cuando el cubo se derrite por completo, ¿cuánta agua se derrama del vaso? La densidad relativa del hielo es de 0.92. Primero vamos a entender algunos conceptos que me está dando el ejercicio. Me está diciendo, como dato, que el volumen que yo voy a tener aquí para el hielo, le voy a poner BH, es de 10 centímetros cúbicos. Al final ni siquiera vamos a tener que hacer los cálculos, pero vamos más adelante a eso. También me están hablando aquí de la densidad relativa. ¿A qué se refiere con la densidad relativa? La densidad relativa es la densidad que tiene el hielo sobre la densidad que tiene el agua. Y me dice que ese valor es de 0.92. Listo. Ahora, con esa información, yo quiero entender cuánta agua se va a derramar. Vamos a pensar lo siguiente. La idea principal aquí es que yo tengo un vaso. En ese vaso hay un cubito de hielo. Hay que pensar que cierta parte del cubito queda por encima de la superficie y otra queda sumergido. Entonces el vaso está lleno de agua hasta el borde y todo lo demás está acá sumergido, ¿no? Nada más hay un pedacito del hielo que quedó acá por encima. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio? Bueno, yo quiero saber cuánta agua se derrama del vaso. Lo primero que tengo que saber es ¿cómo le hago para saber si en verdad se va a derramar agua? La idea es la siguiente. Inicialmente yo tengo un volumen que le voy a llamar B y después de que se derrite el hielo voy a tener un volumen que se llama BF. La única forma de que se derrame agua es si el volumen final, es decir, una vez que se derritió el hielo, es mayor que el volumen que yo tenía inicialmente. Vamos a ver quién es el volumen inicial. El volumen inicial es el volumen de agua antes de que yo ponga el hielo. Entonces, en ese momento el agua está un poco debajo del borde. Y vamos a sumar el volumen de agua desplazada. ¿Por qué solamente sumamos el volumen de agua desplazada? Porque este volumen de agua desplazada equivale al volumen que se está introduciendo de hielo y que quedó sumergido. Recuerden que nosotros sabemos que el volumen de agua desplazada o el volumen de fluido desplazado en general es igual al volumen del objeto sumergido, únicamente la parte que se sumerge, no al volumen total del objeto que nosotros tenemos. Ahora, ya que sabemos cuál es el volumen inicial, vamos a ver cuál es el volumen una vez que se derrite el hielo. Sería el volumen del agua que yo tenía inicialmente más el volumen que tiene el hielo una vez que se derrite. ¿Sí? Aquí hay que entender algo. No es lo mismo el volumen del hielo cuando está congelado que el volumen del agua que se genera a partir de que se derrite el hielo. ¿Por qué? Porque recordemos que el volumen que ocupa el hielo cuando está congelado es menor que el que tiene cuando está en estado líquido. Por esa razón tiene una densidad menor. Pero bueno, vamos a trabajar entonces con este concepto. Veamos, ¿cuál es el volumen que va a tener inicialmente mi vaso? Sabemos que está completamente lleno y ese volumen es el volumen que tiene inicialmente el agua más el volumen de agua desplazada. ¿Cuál es el volumen de agua desplazada? Nosotros podemos fijarnos aquí en nuestro cubito y vamos a ver que tenemos dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza de Arquímedes, fuerza boyante o fuerza de empuje, como le quieran llamar, y el peso del vaso, del hielo, perdón. En este caso, como están en equilibrio, vamos a ver que la fuerza de empuje es exactamente igual que el peso del hielo, completito del hielo. Aquí lo que veríamos es que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido, que en este caso es el agua, por la gravedad, por el volumen del fluido desplazado, que en este caso el fluido desplazado es agua. Por otro lado, nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. En este caso sería la masa del hielo por la gravedad. Pero nosotros además sabemos que la masa del hielo, como sabemos que de forma general densidad es igual a masa sobre volumen, la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, la masa del hielo no es otra cosa que la densidad del hielo por el volumen del hielo. Todo esto es la masa, así que lo multiplico por la gravedad para obtener el peso. De aquí nos podemos dar cuenta que cuando la gravedad pase para acá a dividir, gravedad entre gravedad me da 1, entonces aquí diríamos que se cancela. Lo que vamos a observar ahora es que densidad del agua por volumen de agua desplazada es igual a la densidad del hielo por el volumen del hielo, el volumen total del hielo. Vamos a ver ahora
¿Qué podemos hacer con esta idea? Con esto vamos a obtener que el volumen de agua desplazada no es otra cosa que la densidad del hielo por el volumen del hielo entre la densidad del agua. Si nosotros somos cuidadosos, esto que tenemos aquí es la densidad relativa. Ahora, vamos a continuar con eso. Sustituimos este valor que acabamos de obtener en esta ecuación. Entonces obtendríamos que el volumen inicial no es otra cosa que el volumen inicial de agua más la densidad del hielo entre la densidad del agua por el volumen total del cubito de hielo. Ese es el volumen que yo tengo inicialmente aquí en mi vasito. Ahora vamos a ver cómo calculamos el volumen final del agua una vez que se derrite. Entonces esto lo dejamos guardado porque nos va a ser de utilidad. El volumen final que vamos a tener para el agua sería el volumen inicial de agua más el volumen del hielo derretido. Pero ¿cómo le hago para saber cuál es el volumen del hielo derretido? Pues muy fácil. El volumen de hielo derretido, siguiendo la formulita de densidad igual a masa sobre volumen, aquí yo podría ver que si yo despejo de esta ecuación, el volumen no le queda de otra que ser la masa entre la densidad. Pero ahora fíjense que yo quiero saber cuál es el volumen del hielo una vez que se derritió. Es decir, la masa del hielo no cambia, sigue siendo la misma, está en estado sólido, líquido o gaseoso. Esa es exactamente la misma masa, dividido entre la densidad. Pero ahora la densidad ya no es la del hielo, es la del agua. Entonces, de esta forma yo sé cuál es el volumen que ocupa la misma masa de hielo, pero ahora derretida y convertida en agua. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues yo puedo saber cuál es la masa que yo tenía inicialmente de hielo. ¿Cómo le hago para saber eso? Pues de una forma más o menos sencilla. Yo ya lo había hecho antes. Aquí está. La masa de hielo no es otra cosa que la densidad del hielo por el volumen del hielo. Esto me dice cuál es la cantidad de masa de hielo que yo tenía inicialmente dividida entre la densidad del agua. Esto va a ser igual entonces al volumen inicial de agua más la densidad del hielo entre la densidad del agua por el volumen del hielo. Y listo. ¿Qué acabamos de obtener? Esto de aquí es el volumen final. De aquí partimos. Pero además, si nosotros somos cuidadosos, volumen inicial más densidad de hielo entre densidad de agua por volumen del hielo es igual ¿a quién? Al volumen inicial. ¿Qué quiere decir? Que el volumen final, es decir, el volumen que tengo de agua en el vaso una vez que se derritió el hielo es igual al volumen que yo tenía inicialmente antes de que se derritiera el hielo. Que quiere decir que como son exactamente iguales, no se derrama agua. El nivel del agua se mantiene exactamente igual independientemente de si estaba el hielo congelado o ya derretido. Físicamente, ¿qué podemos entender? Como el hielo al entrar desplaza una cantidad de agua equivalente al peso que teníamos, tal como nos dice Arquímedes, pues entonces aquí lo que estamos viendo es que la masa de hielo que se está colocando ahí es equivalente a una cantidad de masa de agua del mismo tipo. Entonces, una vez que se derrite esa cantidad de hielo, va a ser equivalente a la masa de agua que ya se desplazó. Y como esa cantidad ya existía dentro del vaso, por esa razón no se derrama agua y el volumen se mantiene igual. Pero nosotros ya mostramos de forma matemática que no hay ni una sola gota de agua que se derrame del vaso, pues los volúmenes son iguales. Espero que el video haya sido de ayuda, que haya quedado claro el concepto físico y también el razonamiento matemático detrás de la solución. Nos vemos en el siguiente video.